lección número 16, la iglesia en crecimiento. Ahí en el libro de los Hechos vamos dando lectura a la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Lección 16, la iglesia en crecimiento es el tema en esta mañana. Y vámonos ahí a leer el libro de los Hechos, capítulo 2. Aleluya. Hechos, capítulo 2. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Veamos, hermanos, Hechos, capítulo 2. Vamos a estar dando lectura ahí, hermanos, del versículo 37. Aleluya. Al 47. Vamos a leer esos 10 versículos, hermanos, del versículo capítulo 2, del 37 al 47. Yo leo el primero, usted es el segundo, y concluimos ahí en el 47. Gloria a nuestro Dios. ¿Veamos? Amén. Amén. Dice Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdonar pecados, y el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban a sus ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y se repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos y con alegría y sencillez de corazón. Todos juntos, el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, honrándote a ti, glorificándote, Padre, dándote gloria, honra y alabanza, porque solamente usted la merece. Vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme tu voluntad y no conforme la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema en esta mañana, hermanos, la iglesia en crecimiento. Es el tema, hermanos, en esta mañana. La iglesia en crecimiento, hermanos. Algo que tenemos que estar viendo hoy en estos últimos días. La iglesia necesita crecer. La iglesia necesita progresar. La iglesia necesita seguir adelante. En medio de circunstancias, en medio de problemas, en medio de angustias, en medio de persecución, en medio de todo, hermanos. La iglesia tiene que seguir adelante. Dice la guía, la verdad central del tema en esta mañana dice que la fidelidad, escúcheme, la fidelidad de Cristo y el crecimiento de la iglesia van de la mano. Esto dice, la fidelidad a Dios y el crecimiento de la iglesia van de la mano. El texto dice, el Señor añadirá cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia? El Señor. ¿Quiénes? Los que debían de ser salvos. Esto es lo que nos enseña el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el tema en esta mañana, hermanos. El escritor comienza de esta mañana. Esta mañana empieza. Los discípulos esperaban en Jerusalén hasta que fueran bautizados. Es lo que la lección pasada hablamos de cómo el pueblo, después que Jesús ascendió, esperaron el revestimiento del poder del Espíritu Santo. Y aquí nos dice que estaban todos juntos,
unánimes, esperando esa unción. Y después de esa unción, dice que Cristo les encomendó una tarea. Este grupo de discípulos de Jesús y otras 120 personas estaban reunidos. Un grupo de como de 120 personas y comenzaron el proceso de alcanzar al mundo. Esto es lo hermoso, hermanos, de cómo Dios trabaja. Había un grupo de 12 que eran sus discípulos y después fue creciendo a como ellos comenzaron a ministrar y después hubo persecución sobre los apóstoles y tuvieron que salir de la ciudad. Pero Jesús les dijo que no salieran hasta que fueran revestidos del poder de Dios. Usted puede ver a un Pedro antes y a un Pedro después. Cuando todavía no era revestido del poder del Espíritu Santo, negó a Cristo. ¿Qué dijo? Ni lo conozco. Maldijo Pedro antes de ser revestido del poder del Espíritu Santo. Tenía miedo, tenía temor, había visto lo que Cristo le estaban haciendo. Y entonces, después que Jesús asciende al cielo y envía el Espíritu Santo, Pedro es otro. No tiene temor. Les dice, al Cristo que ustedes crucificaron, es el Cristo que hace estos milagros. Les habló la palabra con poder, con autoridad. No querían no querían aceptar a Jesús como su Salvador. Entonces dice, difícilmente pensarían que un grupo tan pequeño revolucionaría en una ciudad y mucho menos al mundo entero. Un pequeño grupo llegó a todo el mundo con la enseñanza del mensaje de la salvación. Esto es lo que la humanidad tiene que saber el día de hoy, de que Cristo sigue salvando. Amén. Los predicadores están enfocados en otros temas y se están olvidando del tema principal, el encargo que les da a sus discípulos: evangelizar, alcanzar al mundo, que se arrepientan. Están otros temas. Hoy, en estos últimos días, la salvación, la santidad y la venida de Cristo son tres temas importantes que la iglesia tiene que estar predicando para que el pueblo oiga de que Cristo viene. Estamos viendo la situación del mundo, estamos viendo las noticias, que es lo que está aconteciendo, y aún así, hermanos, no buscamos de Dios. Pensamos que es normal, cuando Dios nos está dando una alerta: búscame. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscare mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. ¿Cuándo? Cuando el pueblo se humilla. Pero el pueblo no quiere humillarse. El pueblo sigue en sus mismos pecados. Los vicios que están destruyendo, las drogas, el licor, todo esto está destruyendo el mundo. Pero sin embargo están enfocados en ello. Cuando Dios nos está diciendo: vuélvete a Dios, búscame, las enfermedades se están multiplicando y se van a seguir multiplicando. Todo esto porque el pueblo no se humilla. Las circunstancias de la vida, la gasolina, todo esto va para arriba. Los alimentos se van a empezar a escasear. ¿Cuándo he visto, hermanos, en estos últimos años, en estas últimas semanas, meses, años, cómo están los negocios? No está como antes, relleno. Está escaseándose. No están llenos los casilleros de las tiendas, las marquetas, las carnes, no están llenos, nomás por encimita, nomás para estar mantenidas. ¿Sabe por qué? Porque pronto se va a acabar. Y entonces van a andar buscando: Dios, ¿qué pasó? Dios nos está diciendo ahorita: búscame ahorita, no mañana. Está diciendo hoy. Por eso dice que este pequeño grupo revolucionó en la ciudad, y mucho menos pensaron que iba a revolucionar en todo el mundo. Pero Dios no está limitado por la lógica humana. El hombre se dirige por su lógica. Esto es lógico. Dios no. Para Dios no hay nada imposible. De la nada puede hacer algo. De la nada hace algo grande.
Este es el Dios que estamos sirviendo, hermanos. De algo pequeño, Él puede hacer algo grande. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. No es como nosotros. Eso que dice la humanidad no es lógico. No se puede, es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todas las cosas le son posibles. Pero tenemos que creerle a Dios. Dice, el ejemplo de la iglesia primitiva nos recuerda que la fidelidad a Cristo y el crecimiento, tanto espiritual como numérico, van de la mano. Esto es lo que enseña. El crecimiento de la iglesia es con la fidelidad. Y el pueblo no quiere ser fiel. ¿De qué manera la iglesia se va a multiplicar cuando el pueblo sea fiel? La fidelidad y el crecimiento van de la mano. Dios busca a aquel pueblo que le es fiel. Examinémonos y los componentes que condujeron al crecimiento explosivo de la iglesia primitiva y comentaremos cómo podemos experimentar el crecimiento en nuestra vida y en nuestras iglesias locales. La fidelidad va de la mano con el crecimiento espiritual de la iglesia. Tenemos que buscar esa fidelidad a nuestro Dios, serle fiel. Hechos 2:4 dice la palabra: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. El 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es notorio, y oíd mis palabras. De esta manera empieza Pedro a hablarles, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De esta manera Jesús les habló a aquel pueblo por medio de Pedro. Jesús había declarado a sus seguidores que recibirían el poder del Espíritu Santo para ser testigos, no solamente en Jerusalén, sino en toda la tierra. Esto fue evidente en el día del Pentecostés, cuando Dios derramó de su Espíritu Santo sobre los primeros creyentes. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, los creyentes hablaron en otras lenguas. En este caso, eran lenguas que hablaban por personas reunidas ahí. Mire, lo que sucedió en ese tiempo, usted sabe, aquí en Estados Unidos podemos decir, hay habla. Hay gente de Corea, hay chinos, hay mexicanos, hay europeos, hay de todas nacionalidades aquí en Estados Unidos. Y cuando estaban todos reunidos en la iglesia, empezaron a hablar en la lengua de ellos. Lenguajes europeos, lenguajes coreanos, lenguajes chinos, de todo es lo mismo. En el tiempo del derramamiento del poder del Espíritu Santo, estaban reunidos de Egipto, de toda Asia alrededor ahí, hermano, estaba toda la gente que había venido a celebrar el día de la fiesta del Pentecostés. Y estaban hablando, cuando fueron revestidos del poder del Espíritu, empezaron a hablar en la lengua de ellos. Y ellos se preguntaron: ¿cómo sabe nuestra lengua? ¿Que no son estos judíos? Se admiraron. Y esto quiero que entendamos. Esto fue lo que aconteció para que la gente viera quién es nuestro Dios. Y es lo que hace falta hoy en nuestros días, para que la gente reconozca quién es nuestro Dios. Es un Dios grande, es un Dios poderoso. Por eso dice, imagínense la sorpresa de muchos que venían de otras regiones cuando comenzaron a escuchar el evangelio en su idioma nativo. ¿Cómo se quedaron maravillados del poder de Dios? Pedro explicó que esto era el cumplimiento de la promesa de Dios.
Es el cumplimiento de Hechos, de Joel, perdón, que dice, lo profetizó Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y vieron el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre ellos. Pedro explicó que este era el cumplimiento de la promesa de Dios. El profeta Joel lo había hablado de este derramamiento. Todas las personas pueden experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo, sean hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, esclavos, libres. Los apóstoles explicaron que Dios estaba obrando para redimir al pueblo. El pueblo necesita ser redimido por Cristo. El pueblo necesita ser transformado por el poder de nuestro Dios. La gente necesita anhelar, desear estar en la presencia de Dios. Como dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuánto nos alegramos, hermano, al llegar a la casa de Dios? ¿Cuánto realmente es un deleite, un gozo estar en la presencia de Dios? Porque así debe de ser. Al venir a la casa de Dios sea un deleite, un regocijo, no un compromiso, no por quedar bien, sino para deleitarnos en la misma presencia de nuestro Dios. Así le dijo, los apóstoles explicaron que Dios estaba obrando para redimir a su pueblo al enviar a Jesús como Señor y como Cristo, como el Señor y el Salvador del mundo. El derramamiento del Espíritu es la prueba de que Jesús es el Señor resucitado y exaltado. Cristo murió, resucitó y tiene que ser exaltado. La proclamación ungida por el Espíritu de las buenas nuevas de Dios quiere obrar en la vida de todas las personas. Todavía la necesitamos hoy. El Espíritu puede obrar poderosamente a través de los creyentes para testificar ¿de quién? De Cristo. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Estamos testificando? ¿Estamos hablando de Dios? ¿Somos testimonio vivo? ¿Nosotros somos realmente un testimonio? ¿Estamos reflejando lo que estamos predicando? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos? Nosotros mismos nos engañamos de que somos cristianos y realmente no somos. Tenemos que ser un testimonio vivo, haciendo las cosas que le agradan a Dios, no las cosas que le agradan a la carne. La carne busca lo del mundo, el Espíritu busca lo de Dios. ¿Dónde estamos parados hoy en estos últimos días? ¿Estamos agradando a Dios o estamos agradando a esta carne? Yo digo, ¿qué quiere la carne? Yo siempre le digo, quiere comer, dormir, descansar, pasearse, gastar, es lo que quiere la carne. Pero el Espíritu pide estar en la casa de Dios. Pero no, a la iglesia no vas ahora. Hasta el próximo año. Hasta el próximo mes. Hasta en 6 meses. No. Necesitamos buscar a Dios hoy más que nunca, todos los días. Necesitamos esa bendición de Él. La Biblia nos dice, en el mundo tendremos problemas. En el mundo tendremos aflicciones. Pero ¿qué dice? Confiad, yo he vencido el mundo. Es lo que nos dice Cristo. Yo miro las situaciones, pero estoy confiando de que Él me va a sacar adelante. Vienen problemas a mi cuerpo, vienen problemas a mi vida, pero estoy confiando de que Dios me va a sacar adelante. Esa es la confianza que debemos tener en Dios. Vienen todas cosas, situación a nuestra vida. Pero tenemos que confiar de que Dios nos va a sacar. El mensaje, hermanos, o el testimonio de nuestra vida dice, no deseche su testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Este testimonio puede atraer a otros a Jesús. Nuestro testimonio, cómo reflejamos nosotros al Señor. ¿Qué es nuestra vida, hermano? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Somos ejemplo? ¿Somos testigos? ¿Somos realmente un verdadero ejemplo que estamos representando al Salvador del mundo? ¿O estamos viviendo al ahí se va, ahí como salga? No, tenemos que reflejar lo que hay en tu corazón.
un Salvador, un Señor, alguien que nos ha perdonado, nos ha salvado y nos ha rescatado. Estamos preocupados por todo menos por Dios. Y es necesario que le busquemos. Claramente dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a llegar por añadidura. Pero andamos buscando lo demás y después buscamos a Dios. Y no es así. Se reían de mí esta semana. Iba caminando con mi mamá y con mi hermana. Caminando. Y fíjate lo que es la mente humana. Y me dicen, si tuvieras dinero, bastante dinero, ¿qué harías? Oh, pues no anduviera caminando con ustedes, tuviera mi propio entrenador allá. Dice, mira, lo perderíamos a este si tuviera dinero. Pero dice, Dios no le da más de lo que puede sobrellevar. Lo que tengo es porque sabe Dios lo que puedo tener nada más. Por eso muchos piden mucho, pero no les va a dar Dios, porque no lo saben guardar, no lo saben administrar, no saben cuidar. Hay que saber administrar. Por eso dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá. En lo poco, si en lo poquito, hermano, no somos fieles, ¿usted cree que Dios nos va a dar más? No nos va a dar más. Porque en lo poco no le somos fieles, en lo mucho nunca nos va a poner. Si tú recibes poco, administra, cuida y haz lo que tengas que hacer. Pero en lo mucho no te va a poner, porque no sabes cuidar, no sabes administrar. Te vas a perder. ¿Cuánta gente hoy en nuestros días, de la noche a la mañana, se han hecho millonarios? ¿Y dónde están? Sepultados. Porque realmente no han sabido cuidar, no han sabido administrar. Es necesario que aprendamos a administrar lo poquito que tenemos, para que Dios nos ponga en mucho. ¿Cómo quiero que me confíe más si me confió tanto y no lo supe cuidar? ¿Cómo quiero que me dé más? Por eso tenemos que aprender a cuidar y a administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nos ha dado nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Hemos sabido cuidarlos, dirigirlos? ¿Dónde están? Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que preguntar al Señor, ¿qué está pasando? ¿En qué te estoy fallando? ¿En qué he fallado? ¿En qué me he descuidado? ¿Qué fue lo que hice? Tenemos que hacernos estas preguntas. Aprender a dirigir a los nuestros en el camino de nuestro Dios. Dios nos ha confiado en nuestras manos y es nuestra responsabilidad. Es nuestro compromiso. No busquemos excusas. Las excusas no son válidas. Las excusas las inventó el enemigo, hermano, para quedar mal usted y yo con Dios. Las excusas son el enemigo para que usted y yo quedemos mal con Dios. Las excusas no sirven. Usted sea fiel. Dios está pidiendo fidelidad de nosotros. Por eso dice el 2:37, donde empezamos, al oír esto se compungieron de corazón. Al oír el mensaje, sintieron remordimientos y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo, arrepentidos, arrepiéntanse, busquen de Dios. El mensaje de los apóstoles ungidos por el poder del Espíritu Santo, con convicción, hubo convicción en el corazón de muchos, en la multitud. Y de los hijos estaban viendo el cumplimiento de las palabras de Jesús en Juan 16, 7, 9. ¿Quién da el convencimiento? El Espíritu Santo, no el hombre. El hombre no convence a nadie. El Espíritu Santo da el convencimiento. Si yo convenzo a alguien, se va a perder. Si lo convence el Espíritu Santo, va a permanecer. El hombre no convence, el que convence es el Espíritu Santo. Tiene que tocar y quebrantar el corazón del hombre. A medida que las personas, a la multitud del día del Pentecostés, comenzaron a darse cuenta de que Dios había enviado la respuesta a sus oraciones en las personas de Jesús, aquel al que habían rechazado, aquel al que habían entregado para ser crucificado, sus corazones se compungieron. Dijeron, nosotros lo matamos, lo enviamos a la cruz, le dijimos crucifíquenlo. Sintieron remordimiento y las personas querían saber cómo debían responder
a la verdad sobre Jesús. ¿Cómo vamos a responder a esta verdad? Entonces Pedro le dijo a la gente, arrepiéntase. Y fueron bautizados como seguidores de Jesús. Poner su fe en Jesús les otorgaba el perdón de sus pecados. Eso es lo que hace Dios. Poner nuestra fe en Cristo. La gente pone la mirada en mí, en ustedes han equivocados. ¿Sabe por qué no viene gente, hermano? Muchos. Porque nos están mirando a nosotros, a usted y a mí. Cuando la Biblia nos dice que nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. No en mí. A mí no me mire. No mire a la iglesia. Mire a Cristo. Ahí debe estar puesta nuestra mirada. El autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Mucha gente no viene por eso. Está viendo a la gente. Y la gente se equivoca. La gente comete errores. El que no comete errores es Cristo. Ahí ponga su mirada en Él. ¿Por qué cree que hemos permanecido, hermano? Por ya casi 40 años. Porque nuestra mirada está en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Él es el que salva. Él es el que perdona. Él es el que sana. Él es el que protege. Él es el que libera. Él es el que hace todas las cosas. El hombre no. Mi fuerza tampoco. Es mi confianza en Él. Mi fe puesta en Él. ¿Qué dijo? Si su fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate a la mar, y será hecho. ¿Cuándo? Cuando le creamos a Dios. Ahí está nuestra confianza, creerle a Dios, no al hombre. Pedro instruyó a la gente que se arrepintieran, que se bautizaran en el nombre de Jesús. Poner su fe en Cristo les otorgaría el perdón a sus pecados. Al ser restaurados y tener una relación correcta con Dios, podría recibir el don del Espíritu Santo. Ese día dice que se arrepintieron y aceptaron a Jesús 3,000 personas. Igual que los días de hoy, hermano. Las multitudes vienen a la salvación. No, las multitudes van a la perdición. Las multitudes van a la perdición. ¿Por qué? Porque el pueblo no está testificando. Los ministros no están hablando de salvación, de santificación y de que Cristo viene. 3 temas importantes que la iglesia tiene que estar predicando en estos días: salvación, santidad y regreso de Cristo. Porque todo lo que está escrito en la palabra se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Mire, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes. ¿Qué son pestes? Enfermedades. Habrá hambres. No está preocupado ahorita, pero se va a acabar la comida y va a haber el hambre. Terremotos en diferentes lugares, y todo esto será ese principio de dolor. Principio, hermano, no espera más. El principio de dolores. Y la gente, hermanos, quitada de la pena. Por eso es necesario que estemos hablando de que Cristo sigue perdonando pecados. Arrepiéntete, busca de Dios, humíllate, deleítate en su presencia. Te levantas en la mañana y dices gracias a Dios por un día más, o te levantas corriendo para irte para el trabajo, hermano, no te acuerdas de Dios. Cuando tenemos que acordarnos, por eso dice que nuestra fe debe estar puesta en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, para seguir adelante, el que perdona pecados, el que sana, el que bautiza, el que bendice, el que transforma, el que cambia, el que libera. Este es al que usted tiene que estar buscando. Pedro habló de la esperanza en Jesucristo, el arrepentimiento y la decisión de seguir a Jesús en la manera de recibir el perdón. Él mismo dijo, yo me voy, pero donde yo esté, vosotros también estaréis. Pero ¿cómo sabremos el camino? Preguntaron los discípulos. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús le respondió, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él mismo le dijo, yo soy. La gente anda buscando cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la religión verdadera. Busca a Cristo, no busque religión. Busca tener una relación con Cristo. Esto es lo que te va a afirmar a ti. Buscar a Jesús,
No busques religión, busca a Cristo. Que sea Él tu Salvador, el que te perdona, el que te bendice, el que te guarde, que te protege. Búscalo a Él. No busques una religión. ¿Cuál es la religión mejor? ¿O cuál es la buena religión? Ninguna. El que salva es Jesús. Y Jesús es el que te va a llevar a la gloria. Porque fuera de Él nadie va a llegar. Cristo es el único camino hacia Dios. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Una razón de que la iglesia primitiva crecía fue que los creyentes compartían lo que tenían, juntos aprendían la palabra de Dios, oraban, adoraban, se animaban unos a otros, compartían los alimentos y entendían las necesidades que había entre ellos. Hoy en nuestros días estamos juntos, hermanos, pero en vez de orar uno por los otros, nos sacamos la garra. Amén. Nos criticamos. ¿No dice eso? ¿Cómo queremos ver prosperar la iglesia? ¿Cómo queremos ver el crecimiento cuando no estamos unidos, orando el uno por el otro, intercediendo el uno por el otro, sino arrancándonos, comiéndonos unos a otros? Cuando la Biblia me dice que mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que andan en los aires. Esa es nuestra lucha. Contra el espíritu y las tinieblas, no entre nosotros, no la lucha entre nosotros mismos. Nosotros somos de sangre y carne. La lucha no es entre nosotros, la lucha es contra principados y potestades que andan en los aires. Por eso dice claramente, en Hechos identifica 4 elementos necesarios para el crecimiento espiritual de la iglesia. 1. Aprender juntos la palabra de Dios. No nos congregamos. ¿Cómo vamos a aprender juntos? Cuando la Biblia dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí en el libro de Hebreos nos encuentra esta porción. Ay, hermano, pues la única que hay. ¿La arrancamos? La cortamos para que ya no esté esa palabra ahí y ya no se congregue. Pero dice: hay aquel que le quite o le agregue. No le podemos quitar, no le podemos agregar. Pero él dice claramente: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si no me crees, la voy a leer. Te la voy a buscar, hermano, porque me está viendo como, a ver, hermano, ¿dónde está? Ya me perdí. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice la palabra. Hebreos 10, 25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y el día se acerca, hermanos. Por eso les exhorto: no dejemos de congregarnos. Exhortándonos, hermanos, a seguir adelante en medio de toda circunstancia, en medio de toda prueba, en toda necesidad. Yo tengo que buscar a Dios, tenga o no tenga, esté sano, esté enfermo, yo tengo que buscar a Dios. Dios nunca me va a dejar y Dios nunca me va a desamparar. Yo tengo que permanecer firme, aprender juntos la palabra de Dios y cómo aplicarla a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque muchos oímos la palabra, pero no la aplicamos a nuestra vida. La palabra hay que vivirla, no hay que escucharla solamente. Porque muchos somos oidores, nomás oímos la palabra, pero no vivimos la palabra. Tenemos que ser ejemplo de la palabra, vivir la palabra, que esta palabra se aplique a mi vida. No solamente, hermanos, oír la palabra. Muchos oidores hay, pero ¿cuántos hacedores de la palabra hay? La Biblia no quiere oidores. Dios no quiere oidores, perdón. Dios quiere hacedores de la palabra. Por eso dice, hay que aplicarla a nuestra vida. Hay que hacerla nuestra. ¿Cuántas veces, hermanos, porque mire, yo he batallado con mi cuerpo. Ha venido ataques al enemigo, muchos, hermanos. Y seguidos, están viniendo, entre más y más vienen el ataque del enemigo.
Vienen, hermanos. Usted no sabe. Yo a veces, ¿sabe qué le digo a mi esposa? Me puedo morir aquí y tú ni cuenta te das. Yo batallando, luchando entre la noche. Ya, me deja en paz, ya se duerme, ya me quedo yo luchando. Porque es lucha. Entre la noche, la lucha, hermanos. La pelea con el enemigo. A tratar de trastornar mi vida. De una manera que a veces no me explico. Pero sin embargo le digo, Dios me da la victoria. Dios me da la victoria. Señor, yo necesito dormir, voy a trabajar mañana. O sea, yo trabajo de lunes a viernes, hermano. Si yo estuviera 100% a la iglesia, era otra cosa, pero yo tengo que trabajar para mantener mi familia. Y en esos momentos, hermanos, dije, yo tengo que dormir, Señor. Necesito dormir para trabajar otras 8 horas. No puedo estar dormido en mi trabajo. Pierdo mi trabajo. Y perder mi trabajo, pierdo mi casa, pierdo 10 cosas. Señor, ayúdame. Y Dios me viene a dar la victoria. A veces a las 3 de la mañana. A veces a las 4 y a las 5 tengo que levantarme. 1 hora, descanso. Pero sin embargo, Dios me da la victoria. Porque me dicen mucho, no, hermano, yo no oro, yo no ayuno porque ya no me vengan problemas. Esa vida que da Dios para nosotros me da tristeza. Los problemas vienen. Fieras, hermanos, fieras. Hermano, lo miré como que un puma lo rodeaba. Hermano, como llenas lo rodeaban. Hermano, con puros espíritus malos que vienen a atormentar, a tratar de destruir nuestra vida, hermanos. Y como me dice esta persona, hermano, es que si se lo acaba usted, acaba con toda la iglesia. Pero no va a poder. ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién es? Dios. Pues le digo, usted no sabe tantas cosas. Pero tenemos que permanecer firmes sobre todas las situaciones, permanecer firmes en Dios. Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Él me trajo aquí, hermanos, con un propósito. Yo no entendía al principio, yo ni pensé, a mí me buscaron, me hablaron a mi trabajo sobre este lugar, a mi casa más bien, al teléfono de mi suegra le hablaron preguntando por mí un domingo en la noche, estábamos en la cocina ahí sentados, platicando, y me hablan de este lugar. Yo sin tener dinero, yo sin andar buscando una iglesia, sin buscar nada, me hablan. Y Dios puso todos los medios para que yo estuviera aquí. Yo no entiendo, pero Dios sí sabe qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer con este lugar. Pero tenemos que permanecer fieles a Dios en medio de todo. Por eso dice la palabra claramente, hermano, aprender juntos la palabra y aplicarla a nuestra vida, alentarse unos con otros, establecer relaciones seguras y amorosas, hermanos, que haya un aprecio sincero entre nosotros, adorar juntos, hermano, para celebrar lo que el Señor ha hecho y que lo que está haciendo, hermano, lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que está haciendo en usted día con día, hermano. Mire, un problema que tiene la iglesia. Usted sabe que hay espíritus malos, ¿verdad? Andan espíritus tratando de distraer a la iglesia para que se aparte de Dios. Pero también, así como hay espíritus malos, hay muchos ángeles a cual la iglesia no los ha usado. Queremos reprender el espíritu, pero no buscamos los ángeles que están a nuestro cuidado, a nuestra protección para que nos ayuden. Sabemos que hay espíritus malos, pero sabemos que hay ángeles. Mire. No, pues. Yo quiero que entendamos, hermanos, que la protección de Dios no estamos solos. Hay que buscar de Dios. Ahí en Hebreos capítulo 1, versículo del 13 en adelante dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero dice, ¿no son todos espíritus? Una pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores? Los ángeles son ministradores enviados ¿para quién? Enviados para servicio a favor de los que heredan o serán herederos de la salvación. ¿Quiénes somos los herederos de la salvación? Nosotros.
Entonces, estos ángeles administradores enviados para servicio a favor de nosotros, de los que los que son herederos de la salvación. ¿Y qué? Y nos acordamos. Ah, hermano, pastor, ore por mí. Ah, hermano, esto. No, hermanos. Están los ángeles que nos van a ayudar, nos van a defender, nos van a cuidar, nos van a proteger. Pero tenemos que buscarlos, pedirlos. Señor, envíame una legión de ángeles. No le dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Él podía haber hablado una legión de ángeles y lo quitara de la cruz. Pero eso no era el propósito. El propósito era que Él muriera en la cruz para perdonar nuestros pecados. Él podía pedir una legión de ángeles, pero no lo hizo. Los ángeles están a nuestra disposición, hermanos, pero no los usamos tampoco. No sabemos. No tenemos el conocimiento de la palabra. No le hemos leído la palabra. No hemos alimentado la palabra. Oímos, pero no hacemos la palabra, no la aplicamos. Y su palabra, por sus llagas he sido curado. ¿Qué dice claramente Isaías 53? La aplicamos la palabra. Señor, tu palabra dice, yo lo creo, que por tu llaga he sido curado. He sido sanado. Esta palabra yo tengo que creerla, administrarla a mi vida, tomarla, hermano, hacerla mía. Por eso hay que aplicarla en nuestra vida. No es que solamente oírla, si dice eso. No, aplícalo a tu vida. La palabra es poder. La palabra tiene poder, tiene autoridad, hermano. Úsela. La palabra tiene poder, úsela. Dice para orar juntos al Señor. Y por cuarto dice orar juntos e interceder unos por otros. La oración, hermanos, nadie quiere orar. El servicio de oración no quiere venir. 10, 15 minutos que dedicamos al Señor, hermanos. ¿Cuántos son? Media hora. Señor, aquí estamos. Te presento a mis hermanos delante de ti. Guárdalos, protégelos, guíalos, sánalos, restáuralos, bendícelos, ayúdales. Es lo que hacemos. Interceder por la iglesia. Orar los unos por los otros. Orar por la necesidad que nos presentan. Es lo que hacemos, hermano. Aquí nos dice orar juntos e interceder unos por otros. Es otra manera de que la iglesia puede crecer y prosperar. 4 cosas interesantes nos dice aquí en el libro de los Hechos. Aprender junto a la palabra y aplicarla. Alentarse unos a otros, establecer relaciones seguras y amorosas, adorar juntos para celebrar lo que el Señor ha hecho y está haciendo, y orar juntos y interceder unos por otros. 4 cosas principales que la iglesia tiene que aplicarlas a su vida todos los días para que haya un crecimiento. Cuando estos elementos están presentes, nos volvemos una comunidad amorosa y solidaria, de lo que fluye el Evangelio. Cuando los primeros creyentes del libro de los Hechos demostraron las enseñanzas de Jesús sobre el amor de Dios y a los demás, la gente lo vio con favor y se abrieron al Evangelio. Cada día más personas llegaban a la fe en Cristo y se sumaban a la iglesia. A la iglesia se añadían los que debían de ser añadidos. Esto es lo que debe estar sucediendo en la iglesia el día de hoy. Añadiéndose a la iglesia los que deben de ser añadidos. Pero la gente se está añadiendo donde les dan la libertad de hacer libres lo que ellos quieran. No les aplican la palabra. Que vivan en santidad. Que sean testimonios vivos. Que seamos ejemplos. Que al vernos realmente miren a Cristo reflejado en nosotros. Esto es lo que la iglesia tiene que estar haciendo. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, sucede algo. Hay un acontecimiento de aquí de la curación de un cojo. Había un cojo sentado en el templo, en la puerta del templo, estirando su mano para todo lo que llegara, le diera una ofrenda, una moneda. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Esto es lo que acontece aquí en el capítulo 3 de Hechos. Y este acontecimiento de Pedro y Juan se encontraban con un mendigo cuando fueron al templo. Había sido cojo, ¿desde cuándo? Desde nacimiento, hermano. Siempre había sido cojo. Y para satisfacer sus necesidades básicas dependía de la caridad, lo que le iban a ese lugar de adoración, lo que le regalaban. El Espíritu le hizo ver claramente a Pedro que Jesús tenía algo para ese hombre. Además de unas pocas monedas, Pedro declaró sanidad para el enfermo en el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice a Hechos 3:4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Así le hablaron al cojo: míranos. Quería que el cojo pudiera la mirada en ellos. Dijo: míranos. Entonces él
le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pensaba, hoy te llega un montón de monedas. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a nuestro Dios. ¿Qué hizo Pedro y Juan? No tengo oro ni plata, por lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó y anduvo. Esto es lo que tiene que enseñar la iglesia. No tengo esto, por lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, recibe al Salvador del mundo. Arrepiéntete, busca de Dios, humíllate en lo que Dios está proclamando que el pueblo comience a declarar en estos últimos días. Dependía de la caridad de ellos, dice. El Espíritu los hizo ver claramente a Pedro y a Juan que tenía algo para ese hombre de más de unas pocas monedas. Pedro declaró sanidad para el enfermo en el nombre de Jesucristo. La respuesta del hombre ante su sanidad atrajo la atención de otros. Cuando vieron el milagro, ¿qué dijeron? Aquí hay algo grande. Yo también quiero. Y le empezaron a buscar. La gente estaba familiarizada con el sentado de la puerta y se asombraron lo que vieron. Pedro y Juan aprovecharon la oportunidad para proclamar a Jesús como el Salvador resucitado, cuyo poder había sanado al hombre. Su predicación molestó tanto a las autoridades judías que encarcelaron a los dos apóstoles. ¿Cuál fue el pago, hermanos, de este milagro? La cárcel. Sanan a un cojo de nacimiento y en vez de darles una fiesta o algo, los encarcelaron. Este fue el pago. El poder del Espíritu a través de señales y milagros puede abrir puertas para que hablemos a otros de Jesús. Debemos recordar que los milagros y el mensaje de Jesús siempre van juntos. El mérito de los milagros siempre debe atribuirse a Jesús, no al hombre. Mire, ¿cuánta gente ha escuchado usted? Vamos para allá, ¿a qué lo usa Dios en milagros? Vamos para acá, ¿a qué lo usa Dios en esto? Vamos para allá. ¿Quién es el que hace los milagros? ¿El hombre o Cristo? Yo le digo, la gente se equivoca. Anda buscando, siguiendo, buscando en todas partes. El mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Es creerle a Dios. Lo que puedes recibir allá, lo puedes recibir a ti. Tú créele a Dios. Es Dios el que hace los milagros, no es el hombre. Es la gente, su fe puesta en Él. Tenemos que poner nuestra fe en Dios. Yo le digo una cosa, y quiero que tenga, mire. Yo estoy en la iglesia de que tengo 16 años. Y yo he visto muchas cosas. Yo he visto gente que viene de afuera, que no es cristiana, con enfermedades incurables y son sanados. Y miro hermanos de la iglesia que son diabéticos, que son esto, que son lo otro, toda la vida cristianos y toda la vida enfermos. Y vienen de afuera con una fe segura de que oren por él, lo unja con aceite y va a ser sanado y recibe su sanidad. Ya no vuelve. Y el que está en la iglesia escuchando palabra sigue enfermo toda la vida. ¿Por qué? Porque no le cree a Dios. Aquel que viene y dice, vengo a recibir sanidad, y la recibe y se va, ya no vuelve. Recuérdese, habla de leprosos. ¿Cuántos le agradecieron a Dios? Y de esos 10 leprosos, ¿y cuántos regresaron a la iglesia? Uno de los 10 leprosos demás recibieron y ya se fueron. Aquí hay mucha gente. Viene y recibe y se olvida de Dios. Y la iglesia está aquí. ¿Sabe por qué? Porque oye y no hacen la palabra.
hay que aplicarla a nuestra vida. Hay que aplicarla y hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Dios es grande, Dios es poderoso, hermano. Él quiere hacer una obra perfecta en nuestra vida. Debemos recordar que los milagros y el mensaje de Jesús siempre van juntos. El mérito de los milagros siempre debe atribuirse a Jesús y no a nosotros. El milagro se le atribuye a Jesús, no a nosotros. Los creyentes no debemos sorprendernos, ni enfrentamos oposición. Sin embargo, la iglesia creció conforme ministraban por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. La iglesia crecía por medio del poder del Espíritu Santo. Hechos 4:5 dice la palabra. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndose en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habían hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué les dijo? A este que crucificasteis, ustedes, les habló con autoridad. Usted lo mataron, usted lo crucificaron. Bueno, resucitó, él fue el que lo sanó. ¿Y qué es lo que sucede? Después de pasar la noche en la cárcel, Pedro y Juan fueron traídos ante el Sanedrín, al concilio. Los interrogaron acerca de cómo fue sanado el hombre con la unción del Espíritu Santo. Pedro audazmente proclamó que esta sanidad fue hecha por el poder de Jesús. No por Pedro, no por Juan, por el poder de Jesús. Pedro luego declaró que el rechazo de Jesús por parte de los líderes judíos fue el cumplimiento del Salmo 118:22. Jesús es la piedra angular del plan de Dios para la salvación. Se cumplió la promesa del Salmo 118:22, el cual el pueblo lo rechazó. Jesús es la piedra angular, le dijo. No hay otro nombre en que el ser humano pueda ser salvo. Como el concilio no podía negar el milagro, no podían, ¿cómo negarlo? Ordenar a los apóstoles que no hablaran a nadie en el nombre de Jesús. No, palabra, ya no hablen de Cristo. Y eso va a suceder entre nosotros muy pronto. Pedro y Juan rechazaron esta orden, declarando que debían obedecer la autoridad de Dios por encima de la autoridad humana. La iglesia primitiva enfrentaba una gran oposición con una valentía que vino de la unción del Espíritu Santo. Pedro proclamó, sin vacilar, dijo Pedro, la verdad acerca de quién es Jesús, el Salvador resucitado y el único medio de salvación en el cumplimiento del plan de Dios. Solamente se está cumpliendo la promesa. Solamente se está cumpliendo la escritura. Esto es lo que Pedro les habló. En una época en que la resistencia y el rechazo al evangelio aumentaban, sabemos que el mismo Espíritu que ungió a los apóstoles de poder a los creyentes hoy para proclamar el evangelio y obrar a través de nosotros para hacer milagros en el nombre de Jesús, y la obra también en el corazón a otros a través de la fe en Cristo. Dios sigue haciendo lo mismo. Dios sigue tocando corazones. Por eso dice que hay muchos llamados y pocos escogidos. ¿Sabe por qué son escogidos? Porque están respondiendo al llamado de Dios. Pero a todos nos toca el corazón. ¿Qué dice Apocalipsis? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Pero ¿qué dice? El ladrón es tu arciador, se mete, abre la puerta, viene y roba, porque es ladrón. Dios no.
toca la puerta de tu corazón. Si dejamos entrar, Él entra. Si no, Él no entra. Esto es lo que tenemos que entender. Jesús es un caballero. Él nos da ese libre albedrío de escoger si queremos servirle o queremos perdernos. Depende de nosotros. Dios no hace excepción de personas, o depende de usted y de mí, si le queremos servir o queremos apartarnos de Él. Tenemos que buscar a Dios. 4:23 dice: y puesto en libertad, vieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Cumpliéndose la palabra en los salmos, hermanos, lo que David había declarado, los salmos proféticos que David había dicho, cumpliéndose, dando cumplimiento a la palabra. Al ser liberados por el Sanedrín, Pedro y Juan informaron de encuentro a los otros creyentes. Entonces los creyentes oraron, expresando su confianza en la soberanía de Dios. Ahí es donde está puesta nuestra confianza, en la soberanía de Dios. Ir a Cristo en busca de fortaleza nos permite permanecer fieles y unidos en nuestro servicio. ¿Cuánto buscamos la fortaleza de Dios? ¿Cuánto realmente buscamos, Señor, ven tú a fortalecer mi vida para seguir adelante? En pruebas, en angustias, en enfermedades, en escaseces, en todo, hermanos, tenemos que buscar a Dios. Buscar esa fortaleza, que Él venga a fortalecer nuestras vidas. Los primeros creyentes estaban convencidos de la soberanía de Dios. Cuando oraron por la ayuda de Dios, el lugar en que estaban reunidos tembló. ¿Qué dice? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucedería. El 4:29 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extendían tu mano, para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El lugar tembló de la misma presencia de Dios. Recuerden, iba Moisés a hablar con Dios y el monte temblaba y el pueblo se asustaba. Hoy sigue siendo la misma rutina. Quieren que el líder ore, que el líder busque, mientras es responsabilidad de todos postrarnos y buscar a Dios. ¿Qué dice Dios? Yo ya escuché al pastor, te quiero escuchar a ti. Yo escuché al predicador o al evangelista o al hermano, te quiero escuchar a ti. Estamos confiados en que alguien más ore cuando Dios quiere que usted y yo oremos. Que usted y yo nos postremos delante de Él y lo busquemos. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Termino con esto. Dios desea darnos una nueva llenura del Espíritu Santo, con el fin de empoderarnos para proclamar el Evangelio y obrar milagros. Esta misma llenura nos unirá más como creyentes. La unidad en la iglesia primitiva se extendió más allá del cumplimiento de su misión, a construir una comunidad de fe. El proclamar el Evangelio y compartir con los necesitados de ellos, de un corazón y de una alma. Y la iglesia continuó creciendo. Esto es lo que hace falta hoy en nuestro día, para que la iglesia siga creciendo. Debemos adoptar la dinámica espiritual que hace crecer a la iglesia para avanzar como el cuerpo de Cristo y como creyentes individuales. A medida que adoramos al Señor, apliquemos su palabra, sigamos al Espíritu, mostremos amor unos a otros y el reino de Dios prosperará entre nosotros. Este es
el tema en esta mañana. ¿Cómo podemos ver crecer a la iglesia? Necesitamos usted y yo ser fieles. La fidelidad de usted y de mí es lo que Dios está buscando. Que seamos fieles a Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema. Ámele, sírvale, búsquelo. Cuando venga a la casa de Dios, deleítese, dele gracias, que sea un gusto. No esté pensando en lo que va a hacer ahorita que salga, no esté pensando en lo que tiene pendiente. Aquí está, 1 hora y media, 2 horas, vamos a estar en la presencia de Dios. Lo demás tenemos toda la semana, 24 horas, 22 horas para hacerlo, 2 aquí y 22 para nosotros. Deleítese en Dios. Póngase de pie conmigo y demos gracias a Dios en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Dios, por la enseñanza en esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo aquí con nosotros, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por todo, Señor. En este momento, Dios, yo vengo delante de ti, buscándote, Dios. Que seas tú el que reine en nuestras vidas. Que seas tú el que haga todas las cosas. Que nosotros seamos solamente instrumentos, Señor, para testificar a otros sobre la salvación, sobre el amor tuyo. En este momento, Padre, yo te honro, yo te glorifico, Señor, y te doy gracias. Que esta palabra, Señor, sea aplicada en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos.